Bienvenidos a Agenda Abierta en Vértice TV en pleno otoño. Estos días hemos tenido días helados, chubascos, incluso este martes hubo muchísima lluvia. Como dijo alguna vez la presidenta Bachelet, cada día puede ser peor. Efectivamente, para este gobierno no ven por dónde haya salida. Al parecer hay un desgobierno, no es querido por la ciudadanía, no es querido ni respetado por sus propios partidos ni sus parlamentarios. A propósito del tercer retiro que está avanzando en el Parlamento, a propósito también de la ley de eutanasia, que también quisiéramos hablar, pero bueno, son los tiempos, estamos viviendo pandemia, estamos haciendo televisión en pandemia desde la capital regional y queremos hablar de actualidad, de política, sin duda alguna, y también de lo que está ocurriendo en nuestra región de los lagos. Queremos saludar al diputado, entiendo, de Renovación Nacional A1, don Carlos Ignacio Kuchel. Bienvenido, diputado, a Agenda Abierta. Hola, Hardy, un saludo muy cariñoso a todos, todas. Diputado, ha sido una semana complicada para el gobierno, ¿ah? Muy complicada. Sí. Sí, en varios aspectos, pero los tiempos son complicados y son complicados para todo el mundo. Aunque yo soy de los que opino que en Chile estamos haciendo las cosas un poco mejor comparado con el resto de América, sobre todo en materia de salud y también en materia económica. Me imagino que de esto vamos a hablar también en el programa. Sin duda. Y también queremos saludar al diputado del Partido Liberal, que hoy día forma parte del Nuevo Trato, que es una coalición que está ahí emergiendo de la centroizquierda, tiene su propio candidato presidencial, como es Pablo Vidal, que lo entrevistamos la semana pasada. Bienvenido a Agenda Abierta, diputado Alejandro Bernales. Sí, hola Hardy, saludar también a Carlos Ignacio y a Pedro, ¿no? Y aprovechar a todos que nos están viendo igual hoy día en Agenda Abierta. Sí, porque durante el programa quisiéramos hablar con usted sobre el tercer retiro, pero además también me interesa mucho que hablemos sobre la eutanasia, porque usted, el Partido Liberal en particular, fueron grandes impulsores durante los años. Sobre eso volveremos algún minuto, Alejandro. Ok, estaremos atentos al debate. Y para poner tal vez la pelota un poco en el suelo, queremos saludar también a Pedro Díaz. Él es cientista político, pero es director de la carrera de Administración Pública de nuestra querida Universidad Austral de Chile. Bienvenido, Pedro, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes a todos, Hardy, diputados, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Oiga, ese nuevo corte de pelo, ¿es algún compromiso que usted tuvo religioso, algo así con Colo-Colo, con la U? ¿Fue algún rito de iniciación que usted tuvo, no? Usé el pelo largo durante muchos años, casi 10 años, y en un momento dado Colo-Colo se vio afectado por una mala racha, a punto de descender, así es que recurrí a mi origen iquiqueño, y como soy de Iquique y tenemos mucha fe hacia la chinita, me encomendé a ella ofreciéndole mi pelo a costa que Colo-Colo se mantuviera en primera división, así que me ven con el pelo corto. Oiga, a propósito, diputado Kuchel, debería haber sido diputado Kuchel, ¿a qué virgencita, a qué santa onda, a qué ánima fortuosa debe caminar por tanto el gobierno para salir del atolladero? Porque para hablar directamente, mire, este fue en la noche una reunión de los partidos políticos de gobierno, pero además sorprendió muchísimo. Yo no tenía conocimiento que el ministro de Estado sacara una declaración apoyando iniciativas del gobierno. Al parecer es la ausencia de conducción, de gobierno. ¿Qué está pasando, diputado Kuchel? Usted es un hombre que es gobernista y que en su minuto pareció la prehistoria cuando se hablaba de los tiempos mejores. Una mezcla, yo creo que una mezcla de la fortuna, puede ser la fortuna porque se nos atravesó principalmente la pandemia, pero también hemos tenido frente al gobierno una oposición tenaz desde siempre. No olvides que hemos tenido 9 acusaciones constitucionales y que hubo un intento de acusación constitucional contra el presidente. Ahora de nuevo se está hablando en menos de 3 años. Este gobierno políticamente ha tenido dificultades con la oposición y también hemos tenido dificultades dentro del grupo de gobierno con los movimientos y partidos que lo conformamos. Ese es un resumen muy grosero y general de lo que ha sucedido en estos 3-4 años. Pero, diputado, siempre es odioso hacer comparaciones, pero mire el equipo político hoy día. Uno podría ser, sin ser injusto, de un tonelaje político, pero livianito,
le falta pericia política. Eran otros tiempos en los cuales los ministros del Interior, o sea, cuesta recordar que el ministro del Interior actual, porque un equipo político de tonelaje, con redes, con diálogo, es clave para un contexto muy complejo que estamos viendo. ¿No cree usted que allí hay una parte importante del problema que tenemos con el equipo político de La Moneda, diputado Kusher? Sí, pienso lo mismo, porque el ministro del Interior viene de una municipalidad. Creo que en su momento el diagnóstico fue que el tema de la seguridad pública, el tema podía, digamos, la situación de un municipio extrapolarlo al país. No sé cuál fue la consideración que tuvo el presidente en su momento para hacer esa designación, pero sí, efectivamente, la política importante en este momento se está haciendo en el Congreso. Y yo creo que el ideal es que el ministro del Interior tenga un conocimiento del Congreso y realmente haya sido un diputado o un senador. Pero esa es la situación que tenemos. Diputado Bernales, dígame. Sí, no sé cuánto pueden incidir una u otra personalidad y todo esto en un conjunto del equipo. No es solamente el ministro del Interior, porque hay todo un equipo político, un equipo de ministros que firmaron una nota extraña en esta semana. Sí, eso me recuerda, a propósito de esa carta, yo no sé si fue con el presidente Carlos Ibáñez del Campo, una vez cuando hubo intento de sublevación y un intendente de Copiapó le mandó una carta diciéndole: estamos con usted, presidente, y Carlos Ibáñez le respondió, era que no, se lo había nombrado. Entonces esto me recordó un poco esa carta de los años 30. Diputado Bernales, usted también percibe, después nos podemos meter, diputado Bernales, en lo que está ocurriendo con la oposición, pero que la contraparte, ministro de Interior, ministro secretario general de Gobierno, la presidencia, es, por decirlo de manera respetuosa, bastante debilucha. Sí, yo quiero partir de esta intervención coincidiendo con el colega Carlos Ignacio, diciendo que apareció incluso acá abajo en el texto que la política importante la está haciendo en el Congreso. Y yo ahí voy a defender el trabajo que estamos realizando en la Cámara de Diputados y Diputadas, a pesar de que es una defensa que puede ser poco popular y poco sexy para la ciudadanía defender el Congreso, pero lo que está claro es que desde la Cámara de Diputados y Diputadas han aparecido y se han hecho una diversidad de propuestas que hoy día la gente o las está utilizando como un beneficio, o también otras propuestas de carácter, por ejemplo, de ir en alternativas para recaudar más fondos, y no se han visto los ministros en ese sentido. Yo puedo decir algunos proyectos hacia la rápida que me acuerdo, pero nosotros ya legislamos y promulgamos la prórroga del pago de servicios básicos, los créditos hipotecarios, crédito de consumo, postnatal de emergencia, bueno, los polémicos 10%, y además hoy día está en la tabla el impuesto a los super ricos, el royalty minero. Por lo tanto, la agenda legislativa que nosotros tenemos contundente muchas veces es mucho más ágil y rápida que la del gobierno, y las propuestas que se nos hacen desde La Moneda, por poner un nombre al lugar donde salen las ideas y más allá de los ministerios, son alternativas o han sido proyectos que no están llegando a todos, como por ejemplo el bono clase media, que se propone, se ingresa y queda mucha gente fuera, o los IFE, los ingresos familiares de emergencia, el bono clase media, y los FOGAPE, por ejemplo. Entonces, realmente uno ve que los ministros y las ministras llegan muchas veces al Congreso, más allá que con propuestas, a trabar la agenda legislativa. Y con esto termino. Esta semana aprobamos la prórroga de la fecha en que terminaba el proyecto del no pago, por llamarlo así, porque es pago, pero es con ciertas facilidades, y el no corte, eso sí, el no corte de los servicios básicos. Y nosotros lo aprobamos esta semana en la Cámara de Diputados y Diputadas. La minuta que envió La Moneda a sus parlamentarios fue que rechazaran el proyecto. O sea, llegaron a rechazar la prórroga del no corte de los servicios básicos. Y ese proyecto se terminó aprobando
con muchos de los parlamentarios, la gran mayoría de parlamentarios de gobierno, incluyendo al socio Carlos Ignacio Kuchel, que no hizo caso a esa minuta y votó a favor del proyecto. Solo un parlamentario de gobierno hizo caso a la instructiva de aplazar ese proyecto. Por lo tanto, uno ve ministros que llegan al Congreso a trabar la pelota, ministros que no tienen incentivo a presentar buenos proyectos, y hoy día se está hablando, he escuchado a la última hora algunos anuncios de nuevamente estos grandes acuerdos, de modificar las reformas tributarias, de ver qué reforma se recauda para no seguir con estos 10%. Pedro Díaz, Carlos Ignacio Kuchel dice que han habido mucha ayuda. Por otro lado, que la política está en el Parlamento. La pregunta que uno se puede hacer, Pedro, si se están entregando ayuda, pero el gobierno está llegando tarde, está informando mal, las ayudas son insuficientes, ¿qué está pasando? Que efectivamente hay una desconexión, al parecer, entre el gobierno, sus medidas y lo que espera la ciudadanía. Porque al final todos coinciden que, por ejemplo, el tercer retiro del 10% es una mala política pública. Todos dicen lo mismo, pero le hace sentido a muchísimos chilenos. ¿Qué está pasando entonces de la mirada de un cientista político, Pedro? Tú lo dijiste, Hardy, cuando esbozaste la pregunta. Hay una desconexión del gobierno respecto a lo que es el sentir ciudadano. Y también, no solamente del gobierno, también del Parlamento. Porque el Parlamento, por ejemplo, vota los proyectos que le llegan, pero hay poca iniciativa legislativa respecto a poder crear nuevas iniciativas. Y me refiero, por ejemplo, cuando se esbozó el tema de la postergación de los dividendos. Un dividendo, por norma, debe ser del 25% de la remuneración. ¿Y eso cuánto duró? 3 meses. ¿Por qué no hacerlo constante en el tiempo o aplicarlo nuevamente si el contexto social sigue siendo más grave que antes? Por lo tanto, parece ser que también hay un dejo del Parlamento por tomar estas acciones o estas iniciativas que son populistas, como el 10%, pero que además es necesaria, es urgente, pero no, por ejemplo, para poder seguir apoyando a las personas con temas que realmente llegan al bolsillo de las personas. Ahorrarse el dividendo durante 6 meses es una iniciativa que entra en forma directa a los bolsillos. Y esto no se ha querido volver a legislar, volver a discutir. Y por lo tanto están esperando hacer una discusión respecto al 10%, lo cual puede demorar producto de lo que está en el Constitucional cuando tiene la iniciativa ahí. La postergación de los bienes de los servicios básicos me parece lógico. No hay que aplaudirlo, es lógico. Es lógico. Y el dividendo es el 25% del ingreso de toda familia. Es lógico. Y no lo hacen, no lo postergan, no lo discuten nuevamente. Hay que preguntar por qué. Pedro, ¿tú crees que podemos estar a puerta de un nuevo estallido social peor que tal vez que el de octubre de 2019, agravado por la pandemia? La pandemia lo limitó. Hardy, la pandemia salvó al gobierno y salvó a la clase política de un estallido social. La pandemia ha sido el mejor aliado de la clase política. Y no solamente producto de este descontento generado por cómo se está gestionando las ayudas en la pandemia, sino también por cómo se ideó un esquema político y electoral de cara a la Convención Constituyente. Hay se está conjugando una serie de factores que va a generar una molestia ciudadana importante, no solamente por la escasa ayuda, sino cuando se devele los resultados de las personas constituyentes, de los convencionales constituyentes. Eso va a generar una molestia ciudadana y va a generar el germen de un nuevo estallido social, eso es evidente. Entonces, ¿cuál tiene que ser el resultado de la constituyente para que no haya estallido? No, Carlos, lo que pasa es que yo no estoy esbozando un resultado, estoy esbozando cómo se planteó el proceso constituyente. El proceso constituyente es una trampa. Yo estoy totalmente de acuerdo con cambiar la Constitución, totalmente de acuerdo. Permíteme, Carlos, solamente un segundo. Si tú, como ustedes son parlamentarios y tienen que legislar una política pública por diseño teórico, una buena política pública tiene que tener un buen diagnóstico y tener un objetivo final. Fíjate, si el objetivo era cambiar la Constitución y eso quedó aprobado con el 80% de los votantes, ¿qué ocurre? Que dentro de las posibilidades, ¿qué ocurre si el plebiscito de salida termina rechazando la Constitución? Queda vigente la Constitución del 80, la Constitución del 2005, y el 80% que votó cambio en la Constitución queda sin nada. Le dijeron, vayan a votar, voten esto y no tienen ninguna posibilidad. Eso es un mal diagnóstico en la concreción del proyecto. Y eso tiene que estructurarse,
reestructurarse ese 80%, ahí no puedes culpar al gobierno de eso. Carlos, No culpa a la puedes clase culpar al política. gobierno. Carlos, culpa a la clase política porque fue un acuerdo general. El acuerdo por la paz y la nueva constitución fue un acuerdo Mira, general es que transversal. ahí yo tengo una pequeña discrepancia. Yo fui partidario de reformar la constitución que tenemos, porque todos los lineamientos de nueva constitución que se han planteado en general, porque hay aspectos positivos a mi juicio también, no los comparto. Yo no entiendo cómo entonces nos hemos lanzado a un proceso así, que era la preocupación que yo tenía. Por eso siempre he sido partidario de reformas graduales, en muchos aspectos lo he aprobado en todo este tiempo anticipado. Yo creo que tú me estás confirmando que había que votar que no, entonces. No, yo creo que había que abstenerse, no votar que no, había que abstenerse. Carlos, te ofrezco discúlpame un segundo, y Alejandro, discúlpame un segundo. Discúlpame un segundo, Alejandro. No se equivoquen, el voto es voluntario y la abstención es legítima, y hay pruebas teóricas y académicas que demuestran esto. Deme un segundo. ¿Cómo ustedes, diputados, me pueden comprobar, y a la ciudadanía, el voto de la paridad de género respecto, por ejemplo, a un distrito donde se escogen tres constitucionales constituyentes y el N+1 y pasa un N+6? ¿Cómo lo justifican? ¿Cómo lo justifican? Pregunta a los diputados que votaron por la paridad. En Iquique se escogen 3 diputados. La lógica es que en la lista electoral debieran haber 4 candidatos y lo aumentaron a 6. ¿Por qué? Si la paridad con el 4 es par, ¿por qué? Pero en este distrito siguen siendo las mismas cantidades de parlamentarios. No, Alejandro, tú votas por Chile. No. Tú no votas solamente por Puerto Montt, votas por Chile. ¿Por qué cuando hicieron la paridad de género, por qué cuando instrumentalizaron? Quizás no te diste cuenta, Alejandro, y ojo, La paridad Carlos y Alejandro no se dieron cuenta. No se Hay dieron varios cuenta. A mí me errores. toca analizar el comparto que hay proceso. varios errores. Carlos, a mí me toca analizar el proceso completo. Carlos. Bueno, Me toca analizar el proceso completo y como académico me toca analizarlo completo. Quizás ustedes actuaron de buena fe y no se dieron cuenta, pero háganse cargo de lo que votaron. Está bien, Pedro, está clara tu postura. Alejandro. No, yo iba a decir primero que todo, porque yo, estaba escuchando atentamente, respetuosamente la conversa. Yo creo que Pedro se equivoca al principio cuando dice en el Congreso no se presentan proyectos. Entonces yo también invito a Pedro que esté atento a lo que estamos legislando. Los créditos hipotecarios nosotros los presentamos en marzo del año pasado, cuando comenzamos con la crisis, junto con los créditos hipotecarios. Lo hemos instalado, lo hemos presionado. Eso, nuevamente, el gobierno, el día que lo estábamos votando, fue y presentó una indicación sustitutiva completa, algo que nunca habíamos visto, el mismo día que lo estábamos votando en la sala, y atrasó el proyecto para que demorara en su aprobación. Se aprobó y ya de hecho en enero hay una prórroga de eso. Ahora, el proyecto efectivamente no cancela ni te dejan sin deuda. Es una prórroga y obliga a los bancos a tener repactaciones, porque los reportes que teníamos en la ciudadanía era: a mí mi banco me está ofreciendo repactar, porque no puedo pagar ahora. Pero el banco, a la hora de repactar, me dice: si usted hoy día pagaba 180 lucas un crédito hipotecario, no se preocupe, no me lo pague, pero páguemelo al final de su deuda, sí. Y el UF, en lugar de 180, va a pagar 400. Y ahí es donde nosotros dijimos: aquí, evidentemente, hay gente que está usando algunas instituciones esta crisis no para ayudar, sino que para beneficiarse. Y así hemos estado con una serie de proyectos. Entonces, igual hago la invitación en buena a que se vean una cantidad de proyectos que hemos ingresado en el proyecto que van en esa línea, que van en la línea de ayudar a las personas que hoy día nos están viendo. No pueden ser proyectos más, por ejemplo. Mucha gente me ha escrito, oye, me gustaría... por ejemplo, los embargos. ¿Qué pasa con los embargos? Hay gente, y hago siempre este ejemplo, las tías y los tíos que se compraron el furgón escolar, tuvieron que encalillarse para tener un emprendimiento, tienen su furgón, no lo pudieron usar por razones obvias, y hoy día la banca, o donde tomaron el crédito, porque hay también créditos directos que lo hacen, hay empresas del mundo automotriz que se dedican a eso, le están pidiendo embargarles el auto porque no han pagado cuentas. Entonces, lamentablemente nosotros lo aprobamos y hoy día está empantanado en el Senado. Entonces hay una serie de proyectos que van en esa línea. Y por último, lo de la Constitución, yo creo que acá el gran error, y que lo vamos a ver después de las elecciones, ojalá sea en mayo, fue la falta de unidad de la oposición. Así de sencillo, porque los cambios estructurales requieren unidad de la oposición. En el distrito 25, en el distrito 26,
probablemente no vamos a tener los resultados que esperamos, sobre todo en el 25, porque tal vez en el 25, en donde hay 3 personas que se van a elegir y un pueblo originario, de esas 3 personas probablemente van a ser 2 de Chile Vamos, y deberían haber sido 2 de oposición, porque si queremos cambiar la Constitución y que se apruebe en el plebiscito de salida, tiene que ser exactamente con la gente que ojalá votó a favor, que está de acuerdo. Alejandro, después yo quiero meterme en los costos que está teniendo esto, pero antes de eso, el diputado Carlos Ignacio Kuchel normalmente en tus programas habla harto de economía. Diputado Kuchel, lo que pareciera que este gobierno siempre está regateando, y al final, por eso yo quiero plantearle el tema, que cuando han habido ayudas, pero el gobierno no capitaliza lo que hace, porque al final termina regateando como con el perdón de los almaceneros en la esquina, cuando todavía Chile tiene cierta solvencia económica, tiene cierta espalda, y finalmente es una derrota política cada vez que hay estos proyectos de iniciativa económica, diputado Kuchel. Sí, yo creo que hemos fallado principalmente en la comunicación, y cada vez que se presenta algo siempre aparece un pelito en la sopa, y con ese pelo en la sopa se hace gran cuestión. Mi temor es, dado que se han aprobado, por ejemplo, estos 10% de retiro de los fondos previsionales, mi gran temor es la inflación. Estamos generando tremendos alzas de precios que van a afectar a las personas más pobres, porque cada vez se han ido mejorando los mecanismos, y uno lo ve en las colas de la gente que va a recibir las distintas formas de ayuda, que son cada vez más grandes en toda la ciudad. La gente está recibiendo distintos apoyos, pero estamos haciéndolo mal, porque el Congreso, con esto de los 3 retiros, por ejemplo, más los apoyos del gobierno, estamos gastando 2 presupuestos sin que la economía haya crecido, más bien nos hemos restringido, entonces hemos aumentado la demanda complicando la oferta por su cuenta. Ese es el gran problema que tenemos en este momento. ¿Usted cree que esos casos le importan a los chilenos? Mire, diputado Kuchel, cuando el mismo modelo de ahorro voluntario de la capitalización individual, y hoy día le dicen, hey, usted tiene su luquita, sáquela, porque justamente eso nos dijeron durante 40 años. Claro, pero esas lucas están consideradas para gastarlas en el tiempo, no inmediatamente. Entonces lo que hemos hecho es trasladar la curva de demanda. Esto es oferta y demanda. La oferta no se traslada, y hemos aumentado la demanda, entonces saltan los precios, y saltan los precios de los bienes esenciales, porque todo lo demás está cerrado. Tenemos cuarentena, entonces se puede comprar solamente algunas cosas. La mayor demanda va a algunas pocas cosas, y eso va a afectar a nuestra gente, especialmente a las más pobres. Por eso yo soy partidario de que hubiera un poquito más orden, y a mí me incomoda la forma, porque Alejandro Bernal planteó muy bien muchas iniciativas, algunas yo las he aprobado, pero están sin concierto, no tienen orden, no tienen armonía. Entonces se está desordenando todo, aduciendo que se llega tarde, que es poco, etcétera, siempre lo mismo. Pero esto requiere cierta ingeniería económica que no se está haciendo por el desorden y las iniciativas del Congreso, que por eso yo soy partidario de ponerle un atajo institucional o constitucional, porque después, además, requerimos todos estos recursos para el ahorro general de empleo. Nuestra gente no tiene en qué trabajar en un momento. Está bien, mire, antes de darle la palabra al diputado Bernal, convengamos una cosa: este fin de semana el gobierno está en una situación de extrema debilidad. Y usted lo sabe, diputado Kuchel, ¿cierto? Sí, veo una situación compleja. Porque, diputado Bernal, usted recién tenía una mirada un poco más pesimista con la oposición. ¿Quién electoral? Porque para hablar de política, finalmente aquí ninguno de nosotros, por lo menos yo no soy economista, pero esto se traduce al final en política. ¿Usted cree que esta situación de un gobierno débil, un gobierno
que no está a la altura, como hemos dicho, tal vez le falta pericia política, en fin. ¿Usted cree que la rentabilidad electoral se va a llevar la oposición o no? ¿Usted cree que eso está todavía abierto, diputado Hernández? Yo insisto, hoy día, a ver, hay una señal muy clara después de la aprobación, después de el anuncio del gobierno de ir al Tribunal Constitucional, una señal muy clara del oficialismo. ¿Y cuál es esa señal clara? Que quienes son candidatos de gobierno se desmarcaron del gobierno. En el caso de Puerto Montt, todos conocemos quién es candidato a alcalde, se desmarcó, concejales se desmarcaron, constituyentes se desmarcaron, presidenciales se desmarcaron, y eso evidentemente que es porque genera un daño en ese sector. Ahora, en esto ya un poco, siempre esto ha sido muy vertiginoso en el último tiempo, pues yo creo que ya la tosudez del gobierno lo está dejando solo y eso va a afectar, yo creo, en un porcentaje, ahí Pedro es más experto en estos temas, en lo electoral. Yo creo que nosotros, y hoy día que se habla de acusaciones constitucionales u otros, yo creo que la mejor acusación constitucional es ganar en las urnas. Es justamente pero mire, está bien, Alejandro, pero usted dice que se están desmarcando muchos candidatos de derecha, especialmente los que tienen que ver más con el tema constituyente y más adelante los parlamentarios. Pero por el lado de la oposición, ni la Jimena Rincón, ni Paula Narváez, ni Heraldo Muñoz, ni Gabriel Boric, ni Pablo Vidal, que están más o menos a centro izquierda, no están capitalizando nada. La aguja no se mueve ni un milímetro con ellos, en cambio capitaliza de la izquierda más ruda y más dura, como es Pamela Giles o Daniel Jadwe. Pero esta centroizquierda, comillas, que podríamos ser más sensata, no está sacando ni un ápice de triunfo de esta situación. Bueno, nosotros tenemos que buscar, y nosotros en Nuevo Trato sí lo hemos dicho, o sea, nosotros tenemos que buscar la unidad. Y vamos a tener que ver en este camino que queda todavía para la presidencial, porque lo pone en el ámbito presidencial, y ninguno capitaliza salvo Pamela Giles. Entonces, tenemos que ver efectivamente cómo nos vamos a tener que poner de acuerdo, cómo vamos a diseñar nuestras primarias, cuáles van a ser nuestros mecanismos de participación, para poder justamente buscar un triunfo en noviembre. Entonces, de nuevo, en el corto plazo que lo estamos hablando hoy día, yo creo que esta decisión del presidente de ir al Tribunal Constitucional le resta a los candidatos que tienen una elección inmediatamente en el mes de mayo. Es decir, los candidatos a alcaldes, concejales, constituyentes, los golpea y los golpea fuerte. Y ahí tenemos que ver el mecanismo que usamos para la presidencial, porque como dices tú, acá no hay nadie que haya aparecido y que marque mucho la encuesta, salvo 2 o 3 personas que además vienen hace mucho tiempo marcando. Entiendo que no quiera aspiración a alguno de ellos presidenciales, sino que más bien senatoriales. Porque Pedro, mira, algunos dicen que hoy día el tema del dilema no es izquierda-derecha, sino que la sociedad contra la élite. Y la élite también son los parlamentarios. Cuando alguien gana 6 millones de pesos, forma parte de la élite, ¿cierto? Y la élite son los poderes económicos, en fin. Y ese malestar que está viendo la sociedad contra la élite, y que yo digo, no es clivaje izquierda-derecha, al parecer la está capitalizando los sectores más radicales, ¿no, Pedro? No sé cuál es su mirada. Sí, efectivamente, cuando tú tienes, primero, mal planteada la categorización social, la estratificación social, y consideras, por ejemplo, una persona que es pobre la consideras clase media, obviamente eso va a generar una molestia ciudadana, y como la gran mayoría en Chile no es clase media, sino que viene la pobreza, está camuflada esa pobreza a través del crédito, entonces genera una molestia. Como nadie devela esta realidad, basta con que una persona se coloque en ese lugar, tenga ese discurso para poder captar la adhesión de esa masa. Y como es una importante cantidad de personas, esa persona genera adhesión. Como esa adhesión está asociada a un proyecto en particular como el retiro, esa persona, por muy populista que sea, genera esta adhesión. Y por eso es que los mensajes que emiten los partidos políticos tradicionales, los partidos políticos emergentes, no se han hecho cargo de esta posibilidad. No se han hecho cargo de realmente hablar a la ciudadanía con las palabras que realmente corresponden. Y acá, ¿qué es lo que hace un grupo de personas que son populistas? Le hablan a esas personas y por eso captan la adhesión. Y por eso no hay liderazgos en ningún sector político. Porque intentando ser responsables, no hablan con los conceptos claros y manejan cifras y estratifican socialmente a las personas para poder camuflar una realidad en el país. En Chile, el 85% de las personas viven con una cantidad de recursos que es insuficiente para poder mantenerse. Y si no se dan cuenta de eso,
bueno, finalmente dejan el espacio para que las personas que lo están declarando, por mucho que no tengan las capacidades para poder liderar, terminen siendo apoyadas. Pedro Díaz, ¿tú crees que cuánto le afecta, por ejemplo? Yo tengo claro que en esta crisis del gobierno le afecta especialmente a los candidatos constituyentes. ¿Cuánto le afecta a los candidatos concejales y alcaldistas de derecha que están metidos, yo creo, en una esfera distinta que el tema local, pero le afecta también, ¿no? En menor grado, porque tal como lo dijo Alejandro, se están desmarcando precisamente porque el municipio es un espacio de cercanía con la comunidad, y nosotros lo vemos con las figuras municipales que son a nivel nacional. Por eso Rodrigo Delgado llegó a ser ministro del Interior, porque es una figura que supera la dinámica territorial de lo local y se planta porque conoce la realidad local. Entonces, bajo esa dinámica, es muy sencillo que un alcalde de derecha, que un candidato de derecha, pueda de alguna forma escindirse de lo que es el liderazgo presidencial. Y de eso es lo que mejor le tributa. Si yo tuviera que asesorar a alguien, le diría, perfecto, en estos momentos, aléjate de cualquier posibilidad de que te asocien con Piñera. Carlos Ignacio Kuchel, ¿cuál es la opinión suya con respecto a la ley, para cambiar completamente la ley de eutanasia que esta semana se estuvo viendo en el Parlamento? El gobierno ve con escepticismo el proyecto de eutanasia aprobado por la Cámara y despachado al Senado. ¿Cuál fue su postura? ¿Cuál es su opinión? También fui en general contrario, pero encontré algunas cosas a favor una vez que se perdió en la votación en general. Bueno, es un tema sumamente delicado, sumamente valórico, y me ha tocado conocer situaciones de la realidad de gente que ha estado en ese extremo, y gente que se ha suicidado. Bueno, yo en general, como te digo, voté en contra, y después voté a favor una cantidad de iniciativas, de indicaciones que se hicieron para ir acotando la lucidez de la persona, principalmente cuando pide la eutanasia o cuando pide la muerte asistida, y las formas de ayudar antes de que esa persona llegue al extremo de pedir la asistencia para morir. Una pregunta, Carlos Ignacio Kuchel, ¿usted era diputado cuando se aprobó la ley de divorcio? Sí. ¿Cuál fue su postura ahí? ¿Cuál fue su postura para la ley de divorcio? ¿Usted votó a favor o en contra de la ley de divorcio? Creo que la voté a favor, no me acuerdo, fíjate. Lo que pasa, Hardy, en estas leyes, que no es una sola votación, son varias votaciones, y a veces y tú votas un proyecto y el proyecto viene con una serie de cosas. A veces tú estás de acuerdo en las cosas que vienen dentro del proyecto, pero estás de acuerdo con el título, ¿te fijas? Entonces tú puedes votar a veces en contra y después vas tratando de acomodar tus posiciones que ya perdieron en lo general, o viceversa. Así que, bueno, en el tiempo no recuerdo en qué año se votó esto, pero finalmente en la práctica yo creo que resultó una ley mejor de lo que teníamos. Pero le preguntaba eso porque no se lo dice, pero normalmente la derecha tiene posturas tan conservadoras en esta materia. Diputado Bernales, eutanasia, que viene de la palabra griego, ¿cierto?, que significa una buena muerte. Ustedes como Partido Liberal impulsaron desde hace años atrás. ¿Por qué impulsaron esta ley? ¿Cuál es el significado de la eutanasia? Domingo pasado Carlos Pérez, que es una buena columna de Mercurio, diputado Hernández, sobre el tema de la eutanasia. ¿Qué significado tiene para muchos chilenos? Sí, bueno, primero que todo decir, claro, que este es un proyecto que se impulsó hace 7 años atrás desde el Partido Liberal, encabezado por el diputado Vlado Mirosevic. Y a mí me gustaría partir diciendo bien el nombre del proyecto, porque eso dice mucho, devela mucho. El nombre del proyecto es Muerte Digna y Cuidados Paliativos. Ese es el nombre del proyecto, que está relacionado con ambos mundos, porque acá este proyecto también, otra de las cosas que logró,
es que se instalara también la conversación de los cuidados paliativos, porque aquí los más conservadores nos decían simplemente no, la persona aquí tiene que extender su vida al máximo a pesar que él no quiera, pero el Estado no le ayuda en nada, no lo ayudaba en nada, en salud, en temas psicológicos, etcétera. Y este proyecto lo que hizo es que le abrió la puerta también a que los cuidados paliativos se abran, no solo a personas que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, que tenga que ver con algo oncológico, sino que abre también esta posibilidad y espero que en el Congreso eso se mejore. Y da la opción de que una persona pueda decidir de manera personal, pero además con un grupo de médicos, optar por esta muerte digna. Este es un proyecto, primero, que amplía nuestras libertades, que también da un derecho tan básico como elegir una muerte digna, y que es un proyecto, como hemos dicho nosotros, sumamente humanitario, que tiene que ver con la compasión. Cada uno de nosotros probablemente, si tuviera un familiar enfermo, va a hacer todo lo que sea, vender la casa, hacer bingos completadas, para que esa persona esté más tiempo con nosotros. Pero si en un momento determinado, esa enfermedad terminal, incurable, llega a un estado que una persona no le da esa persona, nosotros creemos que tiene el derecho a decidir por optar por una muerte digna, por eutanasia. Y eso fue lo que se discutió, y además, Hardy, es un proyecto sumamente conservador, porque, como decía Carlos Ignacio Kuchel, en la comisión pusieron más de 70 indicaciones, trataron de boicotearlo durante 7 años, y eso logró que, por ejemplo, no estuvieran incluidos menores de edad. Y hay que recordar que en nuestro país, muchos de los casos que hemos conocido públicamente son de menores de edad. Valentina Maureira, que le pidió eutanasia al expresidente Bachelet, era una menor de edad. Diputado Hernández, pero para que nuestros televidentes entiendan, aquí un tema valórico, un tema religioso, ¿qué es lo que estuvo en el debate? Porque usted estuvo en el debate ya durante tantos años, presión de la Iglesia. Para nosotros absolutamente que tiene que ver con las libertades individuales, con los derechos de las personas. Y aquí, yo decirlo, la sala fue bastante más allá de lo político, de los partidos políticos de los que habían, porque a nosotros nos tocó seducir y contarle bien del proyecto a personas de izquierda, muy de izquierda, que no estaban en contra también de eutanasia. Y esto tiene que ver, es muy personal, tiene que ver con los valores y también tiene un ámbito religioso. Por ejemplo, los parlamentarios de la democracia cristiana, varios de ellos rechazaron por una postura religiosa que además el Papa Francisco ha sido muy claro y estaba en contra de la eutanasia. Pero hubo otros parlamentarios de la democracia cristiana que entienden, y hubo algunos discursos en esa línea, diciendo yo entiendo a Dios como una persona compasiva, que también se pone en estos lugares y que da la opción de que una persona pueda elegir. Por lo tanto, hubo discusiones, como digo, desde lo valórico, desde lo ideológico, nosotros desde la profundización de las libertades y tener este derecho básico que nosotros consideramos que es elegir también una muerte digna en el tapete. Hubo distintas opiniones, el proyecto avanzó, hoy día pasa al Senado, esperamos que ahí siga el debate, pero como decía yo, Hardy, igual quedó con algunas cosas bastante conservadoras dentro de, no solo menores de edad, por ejemplo, se eliminó todo lo que tiene que ver con la parte psíquica, que mucha gente estaba en contra y no entendía este concepto, y yo lo ejemplifico, y así lo hicimos en distintas comisiones, con este típico caso español que hay una película, ¿no?, que se llama Mar Adentro, que una persona está presa, ¿cierto?, en su cuerpo, y que pide tener la opción de no estar más ahí, y de hacer la eutanasia. Bueno, eso se eliminó, por ejemplo. En el proyecto como salió hoy día no se puede, pero son cosas que vamos a tener que ir siguiendo el debate en el Senado, pero también a la ciudadanía y a los chilenos, y aquí con esto termino, le hizo sentido el proyecto, porque el 70% de los chilenos, así como nos gustan las encuestas se grafica que el 70% de las personas está de acuerdo con la eutanasia. El colegio médico, porque algunos colegas decían, pero es que los médicos se comprometieron a siempre luchar por la vida. En el colegio médico también una encuesta donde sobre el 70% de los afiliados al colegio médico también estaban de acuerdo con la eutanasia. A mí me ha llamado mucho la atención porque he hecho distintas encuestas y amigos, de nuevo, que son sumamente conservadores, también están de acuerdo porque entiendan este tipo de postura y tenemos una opción a poder elegir una muerte digna a quien quiera tener esa posibilidad.
El diputado Bernal hacía referencia a la vida de Ramón San Pedro, que un gallego que después hizo una película, ¿cierto?, de un chileno español, Alejandro Benávar, que es la historia terrible de una persona que estuvo 30 años. Pedro, mira, la eutanasia hoy día está aprobada y legal solamente en 7 países: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España, en fin, Colombia, en América Latina. ¿Tú crees que esto es un tema que le hace sentido a los chilenos? ¿Tú crees que tiene que ver con las libertades públicas? ¿Tiene que ver con un país que comienza a estar a la altura también del siglo XXI, Pedro? Bueno, acá obviamente, si nosotros analizamos que se aprobó el aborto con limitaciones, en este caso con tres causales, y el argumento es que la mujer tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo, obviamente entonces uno, siguiendo la misma línea, debiese entender que el derecho mayor es decidir sobre su vida, y por lo tanto estaría una línea secuencial. Y yo creo que esto le hace mucho sentido a los chilenos. Yo creo que los chilenos, especialmente a los más jóvenes, todos los elementos asociados a la dignidad, le hace mucho sentido y buscan que esto se pueda fomentar y que esto incluso pueda estar reconocido en una futura nueva constitución, si es que se llega a dar. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto que realmente está tributando a lo que es el sentir ciudadano. Obviamente va a encontrar obstáculos por aquellos que son algunas personas que son mayores, por algunos grupos que están institucionalizados, pero en el sentir general responde a lo que es la dinámica social. Ahora, hay que tener también estos cuidados, porque muchas veces, a partir también de lo que son las negociaciones políticas propias del Parlamento, tal como lo dijo Alejandro, el proyecto original puede distorsionarse respecto a lo que es el alcance de lo que se espera en función de la dignidad. Porque si uno empieza a colocar trabas, finalmente se viene a ponderar lo que es el bono, que finalmente no le llega a todos los que las personas pueden. Y hay que entender, por ejemplo, que si uno recurre a la literatura internacional, en la OMS, cuando habla, por ejemplo, de los cuidados paliativos, también aplica a aquellas personas que aplican la eutanasia y a las familias, porque también los cuidados paliativos tienen que ver con el tema psicológico de aquella persona que está sufriendo y de las familias que están cuidando y están acompañando a este sufriente. Por lo tanto, si el proyecto se llama eutanasia y cuidado paliativo, hay que entender, para que tenga sentido el título, no solamente sea un eslogan, que hay que conjugar lo que dice la OMS a nivel internacional respecto a dos conceptos que son distintos pero que se conjugan. Si eso no se conjuga, se le está engañando a la ciudadanía a través de un título. Ojo. A propósito de libertad y de opinión, en fin, años atrás vino Mario Vargas Llosa en un encuentro con sectores de derecha el año 2017 y dijo una frase en un encuentro, otros tiempos, nos hacían eventos, que en Chile existía una derecha cavernaria, Pedro. Podríamos también decir hoy día, y molestó muchísima gente de derecha, podemos decir también que existe una derecha cavernaria, una izquierda cavernaria, quiero decir, a propósito de que esta semana supimos que una mujer, Javiera Parada, una mujer que forma parte de la historia más desgarradora de la dictadura, su abuelo tenía su parecido, su padre, uno de los profesores de Gollao, ella, que fue dirigente de Revolución Democrática, del Frente Amplio, decide libremente ir a formar parte del comando de Ignacio Briones, y en las redes sociales, parte de la izquierda, prácticamente la lincharon públicamente. ¿Existe también una derecha, una izquierda cavernaria, Pedro? Las libertades se tienen que respetar. Si uno realmente entiende la democracia y el valor de lo que son las libertades, tiene que entender que hay personas que pueden transitar de un lugar a otro y hacer las críticas políticas, pero no por eso criticar su derecho a poder decidir dónde se siente más cómodo en un momento dado. En lo particular, yo puedo hacer críticas respecto a la coherencia y la congruencia, respecto a lo que es el discurso, respecto a lo que es el actuar. Pero de ahí, por ejemplo, a condenarla, a lincharla, como se hizo respecto a las redes sociales, es un problema de esta época, un problema de lo simple que significa enviar un comentario por redes sociales y no hacerse responsable de lo que se dice ahí. A mí me parece que hay personas que no son coherentes, no son congruentes en su discurso, pero eso no queda más allá de una apreciación personal subjetiva, y eso queda ahí. Pero hay una persona, pero sobre todo eso, yo tengo que reconocer que todas las personas, todas, absolutamente todas, somos dignos y tenemos los derechos humanos, y dentro de los derechos humanos tenemos la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones. La autodeterminación personal es una muestra del libre albedrío, y por lo tanto, si esta persona, Javiera Parada, en un momento decide vincularse con un partido que está cercano a un grupo que en algún momento afectó a su familia, es una decisión de ella. Es una decisión de ella. Lamentablemente hay una izquierda que no entiende o que instrumentaliza el concepto de libertad y lo entiende para un lado y no en su globalidad.
y no entiende el concepto de derechos humanos en su globalidad. Y los derechos humanos son universales e inherentes a todas las personas. Lo tienen personas de derecha, personas de izquierda, homosexuales, bisexuales, transexuales, de todos lados. Y por tanto, es básico que cualquier persona entienda que si los derechos humanos son universales, se ejecutan y se ejercen en plena libertad. Claro, el otro día Alejandro Bernal, el otro hijo de otro profesor degollado, lamentablemente, Manuel Guerrero, dijo que la ideología no se transmitían en los genes, a propósito de respetar a Javiera Pará. ¿Qué significó para ustedes, Alejandro, ustedes que fueron del Frente Amplio, por tanto imagino que convivían cotidianamente con Javiera Pará, ahí intentó presidir Revolución Democrática, esta opción que ella tomó, y cuál es la opinión suya de este verdadero, yo reitero, linchamiento en las redes sociales por sectores de izquierda, algunos poetas destacados como Raúl Zurita, en fin, el que ella haya decidido formar parte del equipo del exministro Ignacio Briones? Sí, yo voy en la misma línea que señala Pedro y que señalas un poco tú, ¿no? Yo, mi relación con Javiera, tengo una muy buena impresión de ella, hablo constantemente con ella, nos une el mundo de la cultura, ella ha estado muy pendiente, estoy en la Comisión de Cultura de varios de los proyectos. De hecho, yo públicamente también, no voy a decir salí en su defensa, porque no es la palabra, pero sí apoyé cuando ella estaba de candidata a presidir Revolución Democrática, recibió ahí ya muchos ataques, porque ella era del ala de Revolución Democrática que quería trabajar por la unidad, de la oposición, con dejar fuera ciertas categorías de los viejos contra los jóvenes, etcétera. Y bueno, nosotros ahí hicimos efectivamente, la apoyamos cuando sucedió esa polémica en un determinado momento, y hoy día nosotros, ella es cercana, siempre ha hablado bien, yo lo he escuchado así, del Partido Liberal, de lo que estamos haciendo en el nuevo trato, y ella tiene todo el derecho de poder decir. No creo que, bueno, Ignacio Briones no es, nosotros tenemos un candidato presidencial que es Pablo Díaz, no es Briones, pero bueno, ella tiene la decisión de poder optar. Sí, porque diputado Kuchel, efectivamente son tiempos de... Algunos dicen que Chile hoy día está más bien polarizada la élite más que la sociedad. Es probable que la sociedad sea más homogénea, la sociedad en general quiere el 10%, la sociedad en general votó un 80% por el cambio de la Constitución, y al parecer lo que está más polarizado es la élite, en el Parlamento, los diputados, los senadores, los dirigentes de los partidos políticos, pero al parecer en la sociedad chilena la polarización es menor. ¿Usted piensa lo mismo, diputado Kuchel, o no? Puede ser, ¿cómo es el ambiente político? Puede ser, Hardy, como tú lo insinúas, pero me quedo un poco con lo que dijo al comienzo de esta conversación Pedro, en el sentido de las categorías y cómo las clases sociales, en fin, yo creo que el pensamiento político no está asimilado a estándares económicos o sociales. Yo creo que hay trasvasique, ahora trasvasique a raíz de esta pandemia que va a significar un cambio sociológico muy profundo. Yo creo que vamos a salir muy distintos, y sobre todo que vamos a salir con un condicionante económico desconocido y con aspiraciones económicas desconocidas también. Así es que creo que tenemos que observar con mucho cuidado qué es lo que va a suceder en nuestra sociedad de la que nosotros somos parte. Y ese es un desafío para los políticos, para las élites, como se dice a veces, que las élites son las que llevan la voz cantante de estos movimientos y a veces los traducen o los interpretan. Pero ese es el desafío, y es un desafío constante, pero ahora es más inminente y más fuerte, más estructural, diría yo. Pero, mire, volvamos al tema inicial, como conversamos este diálogo este viernes. Un tema que está golpeando en la línea de flotación al gobierno es el tercer retiro del 10%. Todos coincidiendo que una mala política pública. Diputado Kuchel, ¿usted cree que el gobierno debiera, para encauzar el ambiente político,
generar algunos niveles de confianza, generar unidad del sector. ¿Usted cree que debiera retirar al Tribunal Constitucional las indicaciones del gobierno y que avance esto? Y yo creo, Javi, yo creo que la oposición al gobierno, este es un pretexto. Que van a encontrar otro pretexto porque al gobierno se le ha negado la sal y el agua en todo momento. Y si no es una cosa es otra. Como te dije al comienzo, llevamos 9 acusaciones constitucionales a ministros, un intento al presidente, ahora se está hablando de otro. Yo creo que no va a haber cambio en eso, y sobre todo ahora que tenemos por delante las elecciones del 15 y 16 de mayo, que ya están encima, viene como una angustia de pegarle más fuerte todavía al gobierno. Está bien, pero por la misma, diputado, pero por la misma razón, mire, va a ir a recurrir a un tribunal constitucional que tiene líos, de verdad líos, acusaciones entre ellos, de espionaje, en fin, no sé, de investigaciones. La propia presidenta del tribunal, una puerta cortina, cual respetamos, claro, pero fue jefe del segundo piso de la moneda. O sea, se va a recurrir a un organismo que está, por lo menos, levemente dañado en sus propias situaciones internas, que no es producto de la oposición ni ningún enemigo externo, Carlos Ignacio. Así es, ese es un elemento de la causa, como dicen los abogados. Pero aún así yo creo que esto no tiene respiro para el gobierno. Y pienso yo que hay que hacer cumplir, aunque sea en la tercera instancia, la institucionalidad, porque el costo va a ser superior, ya lo he dicho, para nuestra ciudadanía, para la gente, especialmente la más pobre, porque vamos a salir de esto con inflación, con pérdida de poder adquisitivo de la gente que más lo necesita, con pérdida de empleo y con poca capacidad de generación de empleo, sea cual sea el gobierno que venga por delante, y vamos a estar buscando raspar la olla con más y más impuestos en todas partes y no va a ser suficiente. Y vamos a entrar en una etapa de inestabilidad económica y social porque no vamos a tener la capacidad para atender todas esas demandas. Por eso, repito, hay que observar muy bien y con mucho cuidado lo que estamos haciendo y lo que viene por delante. Yo aprecio hoy, matemáticamente, una gran cantidad de desequilibrios graves en la economía que lo he mencionado al pasar, me tienen muy preocupado. Y creo que el gobierno, y por eso procede así, está abriendo una cantidad de medidas de ayuda, de auxilio, de apoyo permanentes, transitorios, a medida que esto se ha ido alargando, y por otro lado somos los que más como país hemos destinado recursos a esto en América, uno de los que más hemos destinado en el mundo, y somos de los que más estamos avanzando en materia de pandemia y salud. Pero aún así es insuficiente porque manejamos mal la comunicación y no explicamos esto, a mi juicio. Diputado Hernández, para ir cerrando, ¿usted cree que el gobierno debería no recurrir, avanzar rápido con el tercer retiro y más bien ir pensando a partir de ahora un gran acuerdo entre el Congreso, el Parlamento, distintas instituciones del Estado para efectivamente, no solamente para evitar un cuarto retiro, sino que para robustecer un nuevo sistema de pensiones? ¿Usted cree que no debiera derechamente ya ir al Tribunal Constitucional? Claro que no debería ir, debería desistir de lo que está generando. Yo creo que aquí Pedro lo ha dicho claramente, que la ciudadanía vea a los políticos desconectados de la realidad. Entonces, cuando uno escucha futurología, va a venir problemas económicos, van a venir inflaciones, vamos a tener problemas, eso ya está pasando. La gente quiere su 10% porque los materiales de construcción han subido, se han disparado, se han duplicado los materiales de construcción, porque un kilo, o sea, un paquete de fideo en el supermercado que costaba 500 pesos ya está costando casi 800 para la luca, porque los cilindros de gas de 15 kilos que costaban el año pasado, esta misma fecha, 15.000 pesos, cuestan 26 lucas en Puerto Montt y 29 lucas en Quellón. Entonces, la gente necesita esa plata, y como no ve que le llegan sus recursos, ve esta opción, a pesar de que saben que es su plata, que es su jubilación y que les va a generar un daño, necesitan la plata ahora para poder pagar todo lo demás lo que habíamos conversado, los créditos hipotecarios, las cuentas de la luz, etcétera. Entonces necesitamos hacer ya, y cuando dicen la oposición bloquea, eso no es así. Aquí hay 2 propuestas sobre la mesa que discutimos esta semana en el Congreso. Entonces yo le pregunto al colega Carlos Ignacio,
¿Por qué no aprueban, por ejemplo, un royalty minero? ¿Por qué no apoyan un impuesto, además, único, ni siquiera permanente, temporal para los súper ricos? Si el problema es que no tenemos caja, si estamos diciendo no tenemos caja, ¿de dónde vamos a sacar plata? Bueno, aquí hay dos propuestas concretas de la oposición sobre la mesa. Entonces, no sé por qué. Mira, fíjate, ¿Por qué avanzamos hacia allá? el puro impuesto a los súper ricos, el capital de los súper ricos, el patrimonio, 40.000 millones, y se han aprobado hasta ahora 30.000 millones en retiros del 10%, y vamos a superar los 50.000 millones. Por eso que tenemos la inflación ahora. Pero, diputado Kuchel, disculpe que me meta, pero ¿qué impresión da, diputado Kuchel? Tenemos que combinar los desafíos políticos con los desafíos económicos y sociales. Pero tenemos disculpa, que hacerlo con cuidado. Pero yo quisiera sumar un punto, porque cuando uno dice no hay propuestas, solo es oponerse por oponerse, no es así. No, y luego, pero con los súper ricos. Tenemos 24 programas. Volvamos a los súper ricos. Se propuso el proyecto, todo el mundo lo rechazaba, el gobierno lo rechazaba, los parlamentarios del gobierno lo rechazaban. Pero bastó que el ranking Forbes mostrara que las grandes fortunas en Chile, porque estamos hablando de las grandes fortunas en Chile crecieran, incluyendo el presidente, y el gobierno ahora se abrió a discutir el proyecto, pero bajo otra fórmula, pero se abrió a discutir el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que estamos en una injusticia, una inequidad que está ocurriendo en el país, y el gobierno ahí se dio cuenta que, bueno, puede ser que tengan Yo razón. creo que Entonces, ya caímos en un tobogán de demagogia, porque eso va a ser insuficiente también. Le vamos a cobrar a los súper ricos. Está bien. Segunda cosa, Diputado Kuchel, un tobogán de demagogia sin parar. pero diputado Kuchel, convengamos lo siguiente. Cuando se demuestra que grandes fortunas en Chile, hablamos de que manejan miles de millones de dólares, ganaron 70% en el año pandemia, mientras todo Chile se empobrecía, y posteriormente el gobierno decide no siquiera avanzar en el tema, ¿qué imagen queda? Que tenemos un gobierno que está protegiendo a los más ricos. Es que, ¿sabes lo que va a pasar? Que esto va a seguir y va a seguir peor. ¿Por qué? Porque estamos generando inflación y la inflación actúa contra los más pobres. Entonces, el valor de las propiedades, de esa fortuna, de esos patrimonios, va a seguir incrementándose por un efecto monetario nominal. Y la gente pobre va a quedar con menor poder adquisitivo. Ese es el problema de la demagogia. Miremos lo que ha pasado en otros países. Países que eran petroleros ahora no tienen petróleo, países que eran azucareros no tienen azúcar, países que eran ganaderos no tienen ganado. Tenemos que hacer las cosas con cuidado. Carlos, Pedro Díaz, porque queremos dar la última vuelta a don Pedro Díaz. Un segundo. Cuando se habla de demagogia, a mí creo que yo no hablo de la demagogia, hablo desde la parte académica. Creo que hay un error conceptual, Carlos, respecto a lo que tú señalas respecto a la inflación. La inflación se calcula a través de un índice que requiere de análisis de años anteriores y requiere del análisis del IPC, la cesta, la deflación, etcétera. No es tan sencillo porque el año pasado los precios subieron, ya había menos circulante, antes del 10%, y los precios ya estaban subiendo. ¿Por qué? Porque el mercado se estaba aprovechando de circunstancias. Esto no es culpa de que haya más dinero circulante. No, esto partió el 18 de octubre, con saltos en la demanda, porque en la economía chilena hay liquidez. Hoy día estamos gastando más dinero, pero ¿qué va a pasar cuando aumente la velocidad de circulación, cuando la gente gaste más en un mismo mes? No, Carlos, es complicado, muy complicado. Tú mismo lo dijiste, la economía tiene elementos correctores, pero los elementos correctores, lo vimos con el primer retiro, fue precisamente el consumo. El consumo hizo bajar los precios, precisamente por lo que es la línea, cuando se cruza la ecuación de la oferta y la demanda. Precisamente el 10% lo que hizo fue restablecer un orden que en ese momento estaba quebrado por una inflación que era ficticia, que era materialmente, pero no se justificaba. Yo creo que los precios están subiendo. No veo que ningún precio baje. Carlos, es indiscutible, pero no es culpa del dinero circulante. No es culpa del dinero circulante, no es cosa que, por ejemplo... La confianza. Claro, hay muchos factores, por eso te digo, creo que dentro de lo que tú estás señalando, faltan mayor cantidad de factores del análisis. Hoy día ya tenemos 36.000 millones más circulando, mal estimados, porque es la gente de mayor poder adquisitivo que retira su 10%, porque la gente pobre ya no tiene el 10%.
Ese es el problema, pero ellos van a tener que pagar con inflación. Los más pobres tienen que pagar con inflación y los más ricos pueden retirar el 10%. Pero mire, al final, ¿qué cosa importaría? Esto se le pregunta a los tres. Es que efectivamente los riesgos son de populismo, pero tenemos una crisis económica. Los temas, ¿cómo vamos saliendo conjuntamente? ¿Existe margen, Alejandro Bernal, en que haya sensatez y no solamente haya de manera distinta? En que no solamente hay una oposición, comillas, obstruccionista, como plantea el diputado Kuchel, y también tengamos por otro lado, diputado Kuchel, un gobierno que se allane y que hacemos que la realidad es un poquito más compleja, no solamente como lo ven comprendida Excel o algunos tecnócratas del segundo piso. ¿Es posible que haya un espacio de diálogo, por lo menos para ir retomando el rumbo a este país? Alejandro, y después diputado Kuchel. Alejandro, en primer lugar. Mira, desde el espacio que represento, que es el Nuevo Trato, el Partido Liberal, absolutamente hay un espacio para poder dialogar, para poder llegar a soluciones en conjunto. Pero tenemos que estar todos los actores dispuestos a poder conceder y ceder. Entonces, acá lo que a nosotros nos ocurre, y de nuevo lo digo con esta batería de proyectos que presentamos en el Congreso, es que generalmente se llega solamente a trabar la pelota. Y no hay un diálogo. Y los ministros llegan a las comisiones a amenazar con ir al Tribunal Constitucional, amenazan con otras cosas, pero no se suman a los proyectos de los parlamentarios. Creen que los únicos grandes proyectos nacen desde, como dices tú, los tecnócratas de la moneda. Y yo creo que ahí tenemos que ponernos de acuerdo. He visto en las últimas horas que hay por lo menos algunas señales que indican que se busquen caminos hacia eso, y nosotros vamos a estar disponibles. Diputado Kuchel. Yo creo que hay que distinguir entre los proyectos que son realmente constitucionales o no constitucionales por esta razón, por el tema de las mayorías en el Congreso, y en este caso, cuando vienen elecciones se presentan iniciativas, que era el problema que tenía Chile antes del binominal, que venían las elecciones y se presentaban proyectos que no tenían financiamiento. Así estamos ahora. Y posibilidades de conversación yo creo que son muy escasas de aquí a las elecciones al 15 y 16 de mayo, porque estamos en una vorágine de politiquería, asustados por los resultados de estas elecciones, más lo que pudiera resultar, que lo explicó también Pedro, puede que no sean satisfactorios esos resultados, entonces se van a buscar otros mecanismos de conflicto. Hoy día soy bastante escéptico y creo que de aquí a las elecciones va a haber poco espacio de conversación. Pedro Díaz, ¿tú crees que todavía los resultados son bastante inciertos y que nadie puede decir que tiene ¿cómo se llama?, la medallita ahí de la suerte, la tiene asegurada? ¿Tú crees que en todo sentido de los porcentajes constituyentes, de gobernadores, tú crees que todavía está incierto eso? Yo creo que la única certeza, y ofrezco la disculpa por la soberbia, la única certeza es que el pueblo no se va a ver representado respecto a lo que fueron los detonantes del estallido social. Y por lo tanto es la única certeza que hay. El resto, cómo se reparte el poder, cómo se reparte la Convención Constituyente, es parte de lo que es el método DONT, que no debiera haberse implementado porque no tributa efectivamente lo que es la representatividad y la legitimidad. Los conceptos de legitimidad acá quedaron obsoletos en la discusión. El comité de expertos, que de expertos realmente fue un instrumento de los partidos políticos, careció de objetividad y objetividad académica. Miren, para ir cerrando, hace más de 300 años, un 22 de abril del año 1616, falleció Miguel de Cervantes. Él fue enterrado, ¿cierto?, en Madrid, creador del Quijote de la Mancha. El idioma castellano se habla en 25 países, cerca de 550 millones de personas. Yo quisiera preguntarle a ustedes tres, que lo piensen un ratito, ¿qué libro recomendarían para este fin de semana a nuestros televidentes? Ya que el día del libro, el libro que sea. Yo sé que Carlos Ignacio es un hombre que lee, para qué hablar de Alejandro Bernales también, un hombre además de la Comisión de Cultura, Pedro Díaz, un académico. Yo después le diré cuál es el libro que a mí más me ha marcado en la vida. No sé, diputado Kuchel, ¿qué libro usted recomendaría estos días? Si tiene a mano alguna vez, una persona que encuentro extraordinaria yo es Montaigne, Michel de Montaigne, que escribió un libro que se llama Ensayo Completo y otro, Viaje a Italia y otro.
que es un hombre que desde niño aprendió a hablar solamente en latín, después griego, después francés, etcétera, y escribió sobre todos los temas libremente, partiendo desde los clásicos. Después tengo aquí en mi mano uno que se llama El liberalismo no es pecado, de Carlos Rodríguez Brown y de Juan Ramón Rayo, que es excelente a propósito justamente de lo que estábamos hablando hoy. Y después una mujer poetisa uruguaya que me gusta mucho, doña Idea Vilariño, Poesía completa, que lo compré en el Congreso de Santiago, excelente también. El liberalismo no es pecado, que justamente lo tengo a mano. Lo recomiendo, es extraordinario porque toma los clásicos y de ahí se afirma y construye con sus propias ideas. Michel de Montaigne fue filósofo, escritor, humanista, moralista francés del Renacimiento. Don Pedro Díaz, usted, a ver, ¿qué nos quiere recomendar hoy día? A todos estos, que los televidentes sepan, absolutamente improvisado. Esto no estaba conversado antes. Pedro. Hay un libro que en lo particular a mí me encanta porque ayuda a entender y aterrizar los derechos humanos, que es un libro de Derecho Internacional del profesor Antonio Ramiro Brotons, que explica cómo los derechos humanos han cambiado a la sociedad internacional y cómo proyecta una construcción de un futuro más igualitario. Yo recomiendo cualquier libro de derechos humanos y además recomiendo a que la clase política lea la Constitución y conjugue, lea la Constitución como libro y lea la Constitución, pero la lea no norma jurídica, sino que la interpreta a partir de un concepto que es el bien común. Y el artículo 5.2 de la Constitución, la renuncia a lo que es la soberanía de la nación. Ok, ahí está la recomendación, que lean la Constitución, especialmente los parlamentarios y los políticos. Estimado Alejandro Bernales, ¿qué nos recomienda usted para este fin de semana? Mira, improvisado, pero aquí tengo este libro, que se llama Polvo de Huesos, que es la antología de Rosabetti Muñoz, que además candidata constituyente. Pero este libro de Rosabetti Muñoz, que se llama, como decía, Polvo de Huesos, este libro ganó el Altazor el mismo año que estuvo nominado Raúl Zurita, que es uno de los grandes poetas y escritores, y lo ganó Rosabetti. Otra persona me gusta mucho, otro escritor chileno, que no tengo porque está aquí los libros que tengo a mano, Alejandro Zambra, un gran escritor, un crónica y ensayo sobre literatura que se llama No Leer, pero hay dos libros clásicos de Alejandro Zambra, uno que se llama Bonsai y otro se llama Formas de volver a casa, que son notables. Y de ahí tengo otros por ahí, mire, hay otro que es de Mario Vargas Llosa, el llamado de la tribu, y quienes quieran profundizar un poco más en el liberalismo igualitario, es una buena forma para entender, comprender las diferencias de los liberalismos. Los libros son una maravilla. Los libros de niños nos transportan a otro mundo. Yo voy a recomendarle un libro que he leído 500.000 veces, que es Rayuela. Rayuela a mí me ha marcado mucho, lo leí de joven y leí después, seguí leyendo Cortázar toda mi vida. ¿Qué nos va a recordar el capítulo 7, cierto? Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, en fin. Un libro de poesía, Gonzalo Rojas, que se llama Cuando se llama mi Dios, y un libro que yo les recomiendo, de Walter Isaacson, de Leonardo da Vinci. Es genial, genial. ¿Por qué? Porque yo creo que debiéramos leer más todos. Y yo sé que ustedes tres son, de verdad, yo lo sé, son grandes amantes de la lectura. Y hoy día se está recordando el día del libro y deberíamos hacer siempre todo un esfuerzo. Todos aprendimos a leer con el silabario del ojo, ¿no? De mate. Así que quería agradecerle esta improvisación con ustedes tres. No olvidar el Quijote. Sí, hay que eliminar un cuarto al libro. Don Carlos Ignacio, queremos agradecerle este contacto hoy día con Agenda Abierta. Muchas gracias. Un saludo a Pedro, a Alejandro, a ti, Hardy. ¿Y usted sigue leal con el gobierno, Carlos Ignacio Kuchel? Sí, creo que dentro de todo es lo que hay que hacer, con todas las dificultades. Muy bien, pues. Don Pedro Díaz, queremos agradecerle. Sabemos que usted sigue en Concepción haciendo clases, pregrado, postítulo, en fin, ahí con todos sus alumnos de la UACH. Muchas gracias, Pedro. Sí. Siempre un placer estar con ustedes. Saludos, Alejandro, saludos a Carlos. Y espero que este año no tengan que pagar ninguna manda porque las cosas van a ir todavía entre Tongoy y Los Vilos, ¿ah? Por un campeonato me pelo. Don Alejandro Bernales, diputado del Partido Liberal, queremos agradecerle este contacto y aprovechó hacer publicidad y recién con el libro de la poetisa Rosabetti Muñoz. Rosabetti Muñoz lo tengo a mano. Yo creo que es importante conocer a los artistas
profesionales, porque tenemos muy buenos artistas profesionales que de repente poco lo conocemos más bien a lo de Santiago. Así que nada, agradecer y también contar que estamos muy atentos a lo que está pasando en el fiordo Kumau, el afloramiento de algas y la mortalidad de salmones. Lo estamos viendo en la Comisión de Pesca. Yo no soy integrante, pero vi que esto es muy importante de analizar y estudiar. Sí, efectivamente, muy grave. Y a todos ustedes muchas gracias, que tengan un buen fin de semana, cuidarse mucho. La pandemia no nos da tregua, cada día está afectando a personas más jóvenes, especialmente a ellos. Tengamos muchísimo cuidado porque podemos efectivamente salir adelante a la medida que cumplamos lo que debemos hacer, que es cuidarnos, lavarnos las manos. Ya sabemos de memoria lo que hay que hacer. Que tengan una buena semana y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Vértice TV en Agenda Abierta. Que estén bien.